El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre los avances de la operación especial en Ucrania. La aviación eliminó un almacén de las fuerzas de Kiev que contenía proyectiles para los obuses suministrados por Washington. En 24 horas, Rusia destruyó con misiles aéreos de alta precisión 3 puestos de mando, 36 áreas de concentración de fuerzas y equipo militar del ejército ucraniano, una división móvil de artillería cerca de la localidad de Soledar y 6 depósitos de municiones cerca de Minkovka, Bakhmut, Nikolaevka, Sporne y Krasny Liman de la República Popular de Donetsk, además de un gran almacén de proyectiles de 155 milímetros para obuses estadounidenses M777 en Razdolovka. Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que se cumplirán en Ucrania todos los objetivos planteados por el presidente Vladimir Putin, sin importar el tiempo que sea necesario. Destacó que la OTAN estaba usando a Ucrania para contrarrestar a Moscú. Añadió que la alianza militar saca provecho del conflicto con la venta de armamento y que quisiera que los enfrentamientos perdurasen. Además, responsabilizó a Occidente de fomentar el nazismo desenfrenado y una situación catastrófica en el país. Desde el Ministerio de Exteriores recordaron que desde el 2014, Rusia le ha estado dando a los países occidentales la oportunidad de actuar como garantes de la seguridad de Ucrania y dijeron que ellos prefirieron usarla para apoyar los crímenes de Kiev. Rusia le dio a Occidente la oportunidad de actuar como garante de la seguridad de Ucrania en el proceso de negociación. No era una debilidad, era una posición de principios después de que no solo reconociéramos, sino que apoyáramos el referéndum en Crimea en el 2014. Después, mostrando absoluta independencia y responsabilidad, ofrecimos al Occidente colectivo, encabezado por Washington, que se probase en estas funciones. Les dimos esa oportunidad durante 8 años. Usaron esta oportunidad para contribuir a los crímenes del régimen de Kiev. Mientras tanto, desde la oficina del presidente ucraniano han informado que algunos de los participantes del Foro Económico Mundial en Davos sugirieron que ya es hora de llegar a un acuerdo con Rusia y volver a los negocios. El asesor del jefe de la oficina de Zelensky mostró su rechazo y pidió más armamento de Occidente. Según el analista internacional Alberto García Watson, dentro de la Unión Europea se formaron grandes divisiones a raíz de los efectos devastadores que tuvieron las sanciones antirrusas impulsadas por Washington. En este momento hay grandes divisiones, especialmente en Europa, sobre cómo tratar el conflicto ucraniano. Se está intentando debilitar financieramente a Rusia y lo que se está logrando es que vaya a la bancarrota casi absoluta la Unión Europea. Y eso también es otro de los objetivos que Estados Unidos tiene para Europa. Y vendrán después con un plan Marshall para intentar rescatar las economías europeas. Efectivamente hay países en este momento que no están por la labor de seguir los dictados de Washington en ese sentido, y el hecho de que las sanciones están haciendo mucho más daño a la economía europea que a la propia economía rusa demuestra con la caída del euro y el fortalecimiento del rublo de que se están haciendo mal las cosas desde Europa. Por eso las divisiones son muy importantes en este momento en la Unión Europea. Los militares rusos y las fuerzas de la República Popular de Donetsk concluyen el desminado del puerto de Mariupol. La milicia destaca que tras el fin de las labores, las instalaciones se pondrán en pleno funcionamiento. Mientras tanto, las autoridades de Jersón se expresaron a favor del establecimiento de una base militar rusa en la provincia. Boris Kuznetsov tiene más detalles. Las autoridades de la República Popular de Donetsk han afirmado que ya han concluido los trabajos de desminado de la zona terrestre del puerto de Mariupol. Por lo que se refiere a la zona acuática, prácticamente han terminado los trabajos de desactivación de las minas y otros proyectiles. Así ahora invito a escuchar las palabras de Eduard Basurin, el representante de las milicias de la República Popular de Donetsk. Ya concluyeron las labores de desminado terrestre en el área del puerto. La zona marítima ya casi está despejada. Estamos trabajando para poner en marcha el puerto y para que funcione al nivel requerido.
También podemos destacar que desde la administración de la región de Jersón se han pronunciado a favor del despliegue de la base militar rusa en la región. Como explican desde la administración, esto podría aportar mucha seguridad para los residentes de la región y de hecho es el ejército ruso que está protegiendo a los residentes de los ataques de los uniformados ucranianos. El vicepresidente de la Federación de Periodistas de Perú, Ricardo Sánchez Serra, denuncia desinformación y una campaña de propaganda contra Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN, que incluye la censura de medios de este país en Occidente. Ya tiene la OTAN y Estados Unidos la intención de desaparecer Rusia. Entonces, ¿qué ha hecho primero? Lavar el cerebro a la gente. Es increíble, increíble lo que han hecho la prensa occidental con Rusia, ¿no? Difamaciones, fake news, y es un bombardeo diario, es un bombardeo de toda hora. Lo que he podido leer es Peer Network, es una empresa de marketing británica que ha sido contratada por OTAN y los Estados Unidos para desprestigiar a Rusia, no solamente criticar a Rusia, sino dictar los contenidos a numerosos medios occidentales. Y desgraciadamente hay muchas agencias de noticias que toman como cierto lo que dicen los despachos de Network hacia ellos. El derecho internacional es para todos. OTAN también invadió Libia. OTAN y Estados Unidos bombardearon Belgrado sin permiso del Consejo de Seguridad. Estados Unidos destruyó Irak. Es inentendible cómo para ellos no pasa nada y para Rusia sí. Se ha configurado un atentado a la libertad de prensa y libertad de expresión. ¿Por qué se calla a los medios rusos? Para que siga existiendo esa propaganda antirrusa sola, ¿no? Y lavar el cerebro brutalmente a la población. Bombarderos estratégicos de Rusia y China realizaron un patrullaje aéreo conjunto en la región de Asia-Pacífico. Así lo informa el Ministerio de Defensa del país eslavo, precisando que la duración del vuelo fue de unas 13 horas. El destacamento compuesto por aviones Tupolev Tu-95 de Rusia y Xi'an H-6 de China sobrevoló los mares de Japón y de China Oriental. Varios cazas Sukhoi Su-30 acompañaron a los portamisiles estratégicos. En ciertas etapas de la ruta, el grupo fue escoltado por aeronaves de combate surcoreanas y japonesas. La maniobra tiene lugar luego de las agresivas declaraciones de Joe Biden sobre Taiwán. El mandatario afirmó que Estados Unidos defendería la isla en caso de un supuesto ataque de China. El presidente norteamericano realiza su primera gira por Asia y como parte de este recorrido participó en una cumbre del Quad. El bloque, que engloba a Australia, Estados Unidos, la India y Japón, es visto como un intento de contrarrestar la influencia de China en la región. Estados Unidos pretende fortalecer su influencia en Latinoamérica y declara a Colombia como importante aliado de Washington extra OTAN. A través de un memorando firmado por Joe Biden, se decide formalizar este paso a pocos días de las presidenciales colombianas. Además, se conoció que el país sudamericano formará, a petición de la Alianza Atlántica, a soldados ucranianos en operaciones de desminado. Así que analicemos el rol que va a tener Bogotá en esta situación y las posibles consecuencias de este acercamiento con nuestro compañero Mauricio Ampuero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente Joe Biden lo había prometido meses atrás y así efectivamente lo ejecutó al reconocer a Colombia como un aliado
importante de Estados Unidos fuera de la OTAN. ¿Qué implica esto para Colombia, para Estados Unidos? Pues bien, que puede Colombia acceder a préstamos, a la financiación para adquirir material bélico y a su vez para el entrenamiento en base a ese material bélico adquirido, también entrenar a sus militares en la utilización de ello. Pero aún más permite el almacenamiento, y así lo ha reconocido el propio presidente colombiano en una entrevista, el bodegaje de municiones de armamento estadounidense en territorio colombiano. Existen varios países que tienen esta categoría de aliado importante de Estados Unidos. En total son 19 países a nivel mundial. Dentro de Latinoamérica están Argentina y Brasil. Más allá de ello, este nuevo reconocimiento preocupa a los otros países de la región, pero no solo por ello, sino conjugado con otros factores, y es que Colombia desde el 2017 ha sido reconocido por la OTAN como un socio global de esta alianza, el primer país, el único país en América Latina. ¿Qué implica esto? Además de la coordinación de una serie de actividades, entre ellos el entrenamiento militar, pues bien, no implica la defensa entre la OTAN y Colombia, pero sí otro tipo de estrategias. Así, por ejemplo, recientemente el ministro de Defensa de Colombia ha dado a conocer que enviarán a 11 ingenieros militares colombianos a un país vecino, territorio de la OTAN, vecino a Ucrania. ¿Para qué? Pues bien, para entrenar a los militares en el mejoramiento de las técnicas y procedimientos tácticos del desminado. ¿Y qué han dicho, Mauricio, de otros países como la vecina Venezuela? Sí, hemos mencionado que preocupa a los países vecinos de la región y puntualmente a Venezuela porque comparten una extensa frontera que a su vez acarrea una serie de problemas como por ejemplo el narcotráfico, la militarización de la misma, pero también los asesinatos, decía Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, en tono irónico, claro. Estos problemas, el narcotráfico, la militarización, no se resuelven con submarinos nucleares. En definitiva, otro factor que debe enfrentar la región, la ahora participación de la OTAN y también esta declaración por parte de Estados Unidos sobre Colombia. Y sin duda escucharemos más preocupaciones de esos países. Muchas gracias, Mauricio. Y para el analista político e investigador Jorge Freiter, Estados Unidos utiliza a Colombia para controlar los procesos en la región y sobre todo para exportar mercenarios a Ucrania como ya hicieron con Haití. Esta situación lo que generaría también es el aniquilamiento de todos los procesos populares que están surgiendo actualmente en los territorios en Colombia. Por tanto, afectaría mucho el cumplimiento real del acuerdo de paz, de lo que queda del acuerdo de paz, y obviamente afectaría mucho la promoción y la protección de los derechos humanos en Colombia. Hay un elemento aquí muy importante, ¿no?, que es la red de las 10 bases militares que tiene Estados Unidos en el país, en Colombia, y que esa red tiene un despliegue incluso con fronteras con Venezuela, ¿no? Esto es, digamos, el punto, la lanza para poder también agredir o impedir procesos de transformación social como lo que está pasando en Venezuela y en otros países de América Latina, y por supuesto también en la dinámica de reproducir y de exportar mercenarios ligados al paramilitarismo y a las fuerzas militares colombianas, como lo que sucedió en Haití. Punta de masacres, de motosierras, de torturas, de métodos de encarcelamiento en el país, lo quieren exportar y quieren, digamos, fortalecer esa alianza o ese corredor de mercenarios que está saliendo de un país como Colombia, ¿no? Y eso, por supuesto, fortalecería, digamos, a Ucrania como un socio, digamos, de gran interés para la OTAN en la región, ¿no? Seguimos en Colombia, donde los candidatos presidenciales realizaron un debate lleno de ataques, acusaciones e insinuaciones de fraude electoral. Otro de los temas principales fueron la violencia que golpea al país, sobre todo tras el último paro armado del Clan del Golfo. Nuestra compañera Camila Lozano nos trae el reporte.
A menos de una semana que se dé la primera vuelta presidencial, empiezan a darse los debates que permiten a cientos de colombianos conocer preguntas e ideas de los candidatos. Este lunes en la noche los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se dieron cita para uno de ellos, en el que faltó Rodolfo Hernández, quien no pudo asistir por motivos de agenda. El debate abre hablando sobre la confianza que existe en la registraduría y las denuncias en torno al fraude que se pueden dar y las denuncias pendientes en torno a lo ocurrido en el mes de marzo. Ante la pregunta si confían o no en el actual registrador, estas fueron las respuestas de los candidatos. Si se suspende el registrador nacional en estos días previos a elecciones, pues prácticamente queda sin conducción institucional el proceso electoral. De alguna campaña aquí no presente se nos advirtió que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta. La suspensión del registrador por parte de la procuradora prácticamente interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral. Yo tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional. Su comportamiento, lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo, deja mucho que desear. Y eso hace parte de lo que para mí este gobierno representa, y es una desinstitucionalización, donde cada día aumenta la desconfianza en las actuaciones. El presidente, por ejemplo, eliminó la ley de garantías que después la Corte Constitucional le dijo que no tenía ni la más mínima razón para haberlo hecho. Han pasado muchas cosas extrañas en todo este recorrido durante estos últimos años y tengo una desconfianza profunda. Yo sí le pido a los organismos de control en Colombia, a los veedores internacionales y nacionales, que estén muy atentos a las elecciones del próximo domingo, porque se tiene que garantizar la transparencia absoluta a todos los colombianos y a todos los candidatos. Otro de los temas fue la denuncia de infiltraciones y amenazas hacia algunos candidatos. Allí Federico Gutiérrez habló de las pruebas de las supuestas infiltraciones que sufrió su campaña, acusando a Petro como responsable y dejando claro que ahora la justicia colombiana es la encargada de esa investigación. Por su parte, Gustavo Petro aclaró que las infiltraciones son hechas por bandas criminales que están aparentemente comprando votos y rechazó que desde su movimiento se esté infiltrando a otra campaña. Temas como el modo de actuar ante el Clan del Golfo durante su campaña, unificando las respuestas de los candidatos, quienes pasan las acciones como sometimiento realizado por el grupo armado durante el paro armado y cuestionan el accionar de gobiernos anteriores, señalando que estos grupos armados no deben ser sometidos por el gobierno sino por la justicia. El cierre del debate giró principalmente en torno a temas económicos, teniendo en cuenta el estado actual de las finanzas del país. Los candidatos hablan sobre los fondos de salud y la salud, uno de los aspectos más deteriorados actualmente en el país. Este 29 de mayo se escogerá el presidente y vicepresidente del país para el gobierno 2022-2026. Y pese a que las encuestas evidencian a dos favoritos, este domingo gane quien gane deberá obtener la mitad más uno del total de votos. De no ser así, el 19 de junio se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. El presidente Nicolás Maduro acusa a Bogotá de atacar las refinerías y el sistema eléctrico venezolano. Considera que Iván Duque está detrás del sabotaje y de los recientes intentos de dañar el funcionamiento de la hidroeléctrica El Guri. Afirma además que el mandatario colombiano y la derecha venezolana buscan desestabilizar al país bolivariano. Están siendo objeto las refinerías, ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela. El presidente Maduro recordó que este fin de semana ocurrió un incendio en la refinería del Cardón en el estado Falcón. Además, fue atacado el sistema eléctrico de la planta El Palito en el estado Carabobo. Informa que el ministro para el petróleo está supervisando las labores que se llevan a cabo en el Cardón y que las llamas ya fueron sofocadas sin provocar afectaciones al funcionamiento de la instalación. Estas declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante una reunión con alcaldes y gobernadores en el Palacio de Miraflores. No es la primera vez que Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de planear agresiones contra Venezuela
incluyendo intentos de magnicidio y sabotajes al sistema energético nacional. Así, el pasado mes de abril, Caracas culpó a Bogotá de elaborar planes para infiltrar delincuentes con el objetivo de atacar a las fuerzas del orden público y sabotear la vida social del Estado bolivariano. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple un año en el poder con bajos niveles de aprobación, según revelan las encuestas. La desconfianza está dada por los graves problemas sociales y la ola de inseguridad y violencia, especialmente en las prisiones. Según los resultados del sondeo realizado por la empresa CIES, 7 de cada 10 ecuatorianos desaprueban la gestión de Guillermo Lasso. El 74% de los encuestados desconfía de la actual administración, mientras que casi el 70% consideran el desempeño del presidente actual como malo. A eso se le añade que casi 3/4 partes de la población califica de negativa la labor del mandatario. Uno de los mayores éxitos de su primer año de gobierno fue la lucha contra la pandemia. Lasso mantuvo su palabra de inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días como parte del plan de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, la lista de problemas pendientes es larga. Los ecuatorianos todavía están a la espera de que el líder cumpla con otras promesas de campaña, como la generación de empleos y la reactivación de la economía. Por otro lado, la administración de Lasso se enfrenta con grandes desafíos. Uno de los principales es la ola de inseguridad, especialmente la crisis carcelaria que afecta al país. Desde julio del 2021 se han registrado 5 masacres, con un saldo de casi 300 muertos en varios centros penitenciarios. Otras de las amenazas que enfrenta Ecuador son el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos hablado con el analista político Alexis Matute, que atribuye el alto nivel de criminalidad en el país al desempleo y denuncia la falta de interés por parte de las autoridades para resolver los problemas sociales. Al no existir el Ministerio de Justicia y al no existir el órgano competente para controlar este mal de la sociedad, las bandas delincuenciales han tomado mayor poder, han tomado mayor presencia en las diferentes ciudades del país, y como le decía, esto de aquí es básicamente el resultado de tener un Estado fallido, ¿no? No hay ningún interés en trabajar en lo social, no hay ningún interés en poder disminuir la tasa de desempleo, porque al final de cuentas la carencia de empleo conlleva a que la juventud y a que quienes hacen parte de la sociedad entren en alguna u otra acto de delincuencia por tratar de suplir algún tipo de necesidad. Entonces es un resultado directo de la mala gestión del señor Lasso conjuntamente con el señor Moreno, ya que son 5 años que hemos tenido que soportar en Ecuador todo este tipo de complicaciones. Panamá vive en los últimos meses un incremento de la delincuencia que desde el gobierno vinculan con la situación de los migrantes. La nueva emisión de Cartas sobre la Mesa con Luis Castro analiza las razones del aumento de la inseguridad en este país. Les ofrecemos un adelanto. Panamá es un país tranquilo en el que la seguridad personal no está dentro de los principales temas de preocupación de sus ciudadanos. Hay que aplicar la seguridad integral nacional e internacional. No podemos enfrentar al crimen organizado solo, es imposible. Este país centroamericano tiene el índice de criminalidad más bajo de América Latina, solo por detrás de Costa Rica. Y aún así, el Ministerio de Seguridad Pública dice estar preocupado por el incremento de ciertos delitos. Acá hay un tema social, de educación, cultural, de oportunidades para la gente. La gente no quiere ser criminal. El problema es que este aumento de delitos se le vincula directamente a un supuesto desorden migratorio, responsabilizando a los extranjeros sin que hayan pruebas directas al respecto. La gran cantidad de gente que está recibiendo Colombia, nuestro hermano país vecino, definitivamente nos tiene que preocupar. Esta semana en Cartas sobre la Mesa desde Panamá vamos a debatir cuáles son las razones por las que responsabilizan a los migrantes del aumento de delitos en este país. Más noticias en breve. Una serie de ataques armados sacude varias localidades de México y deja más de una decena de muertos. Un ataque armado a un hotel y 2 bares se saldó con al menos 11 muertos y varios heridos en el estado mexicano de Guanajuato. Según reportes, unas 15 personas con armas entraron al Hotel Gala y abrieron fuego contra los presentes. A continuación incendiaron el lugar presuntamente con bombas incendiarias caseras.
Lo mismo sucedió en 2 bares cercanos. Por otro lado, se informa que en Ciudad de México fueron asesinados 3 empleados de un despacho de abogados y otra persona recibió heridas de bala. Por el momento se realizan investigaciones para aclarar las causas de los incidentes. Y en las costas de México, al menos 3 migrantes murieron al volcarse la lancha en la que viajaban. El incidente ocurrió cerca de una playa del estado de Veracruz. Según datos preliminares, las víctimas son hondureños. Se informa de 4 desaparecidos. Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda. Otros 4 migrantes fueron rescatados con vida, entre ellos un menor de 12 años. Según la ONU, los cruces de migrantes en embarcaciones por el Golfo de México van en aumento desde el 2016. Un operativo en una favela de Río de Janeiro deja al menos 11 muertos, según confirma la policía militar de la ciudad. Según reportan, entre los fallecidos hay 10 sospechosos de pertenecer a un grupo delictivo y una mujer de 41 años, residente de la región de Vila Cruzeiro, víctima del fuego cruzado. Los medios locales también informan sobre 2 heridos. La incursión tenía como objetivo detener a los jefes de la banda conocida como Comando Rojo. Los criminales estaban escondidos en el complejo de viviendas y abrieron fuego cuando llegaron los uniformados.